Vamos a pensar sobre la ciudad, sobre lo urbano, cuando las ciudades se juntan, cuando crecen y escalan a convertirse en metrópolis. Este es el gran tema que nos transita. Pero lo vamos a hacer desde la óptica que tienen los urbanistas y los planificadores urbanos, en sus distintos ámbitos de responsabilidad. Como estamos en una universidad, vamos a intentar que esto sea un ámbito de reflexión para poder establecer hipótesis con las cuales quizás en algún punto, en algún momento, incidamos sobre las políticas. Estamos rodeados de gente que se ocupa del planeamiento urbano, a nivel de planeamiento en las dos provincias, a nivel de planeamiento o de generación de políticas, tanto legislativas como ejecutivas en los municipios cercanos, además del municipio local, estudiantes y académicos. Y además nos visita un conjunto de expertos en este tema con los cuales hoy nos van a ayudar a este debate. Yo quiero dejar 2 o 3 reflexiones que competen a nuestro rol como universidad. Lo primero, si vamos a estar trabajando sobre lo urbano es tal vez una de las expresiones más desarrolladas, más escalables de lo que es lo humano. La vida humana básicamente hoy se desarrolla en ciudades, se desarrolla en modo urbano. Y esto tiene que ver con el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra civilización. Al menos en Occidente, las primeras ciudades sucedieron hace aproximadamente entre 3.000 y 2.500 años. Las recordamos como las polis griegas. Fueron, no sé si son un antecedente directo de la ciudad tal como hoy la conocemos, pero fueron los primeros espacios donde hubo el concepto de lo público. Antes que ello había una fortaleza que era la sede del poder y los vecinos que se arrinconaban y para no estar medrados por los enemigos, estaban cerca de estas fortalezas. Y el concepto era un núcleo de un clan, una familia poderosa. Eso era lo que podemos conocer como primeros asentamientos urbanos, por lo menos en Occidente. Pero la polis griega, con su madurez hace 2.500 años, y disculpe que haga esta transgresión histórica, es el primer lugar en donde los iguales debaten, discuten qué hay que hacer. Es el primer lugar en donde se discute y se hace política. No es casual semánticamente que la polis y la polemos, o sea que la ciudad y la polémica y la batalla tengan un mismo origen etimológico y un mismo origen histórico. Ahora bien, estamos en una universidad y esto a nosotros nos obliga en modo particular. No tenemos el mismo tipo de mandato que puede tener un concejal, un legislador, un funcionario del Poder Ejecutivo. Nuestro mandato es establecer hipótesis acerca de lo que sucede en la realidad y acerca de hacia dónde podemos conducir con cierta inteligencia, con cierta racionalidad, el futuro. Por eso planeamiento. Pero planeamiento hoy no es lo mismo que lo que pudo haber sido cuando se empezó a sistematizar la disciplina de la planificación allá a mediados del siglo pasado, donde se pretendía que la razón iba a poder ordenar el futuro y las acciones que condujesen al futuro. Hoy sabemos que la razón es absolutamente limitada. Hoy sabemos que hay otro tipo de pasiones y de capacidades humanas que delimitan lo que podemos hacer y que sesgan lo que podemos hacer. Por lo tanto, es el diálogo, aunque se vuelva polémico, el que nos ocupa. Hoy vamos a trabajar sobre temas de urbanización, pero en un contexto donde no hay una verdad revelada, ni siquiera hay una doctrina que sea dominante. No hay una escuela que diga las cosas son así y que se enfrente a otras escuelas, sino que hay una multiplicidad de saberes. Y esto es, para la UFLO en particular, una ocasión muy feliz. En el transcurso de ayer, estas jornadas tuvieron varias situaciones. Reflexionando en el equipo de rectorado, advertimos que discutir de lo urbano convoca a discutir desde muchos ángulos, convoca a ser multidisciplinares. Y esta universidad hace 20 años nació con un estatuto que decide que el enfoque epistemológico sea multidisciplinar. La UFLO pretende, aunque no siempre lo logre, trabajar desde lo multidisciplinar, o sea, haciendo compatibles, coexistiendo las distintas miradas, los distintos focos. Y esto venimos aprendiendo que nos exige otro tipo de epistemología.
Si no, caemos en una contradicción. Queremos mirar solo desde la arquitectura, o solo desde la psicología, o solo desde la ingeniería, o solo desde la ciencia básica, un fenómeno que en realidad participa de todos esos conocimientos. Un portugués, un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que hace 10 años, en el 2007, escribió un libro muy desafiante sobre el futuro de las universidades para el siglo XXI. El texto se llama así, Las universidades del siglo XXI. Y este señor decía que las universidades en Latinoamérica, y ubicaba particularmente a Latinoamérica, aunque él es portugués, como el escenario de un cambio posible para las universidades. Y decía, las universidades en Latinoamérica tienen una responsabilidad social, moral, doble respecto de las universidades del mundo con más poder o más desarrollo. Tienen la necesidad y la obligación moral de construir un nuevo tipo de epistemología. Él la llamó la epistemología del sur. Y para configurarla o caracterizarla decía, toda epistemología lo que hace es tratar de establecer las condiciones para construir conocimiento. Pues bien, en una epistemología del sur, esas condiciones para construir conocimiento implican que el conocimiento no puede ser solamente atesorable, tiene que volverse inmediatamente acción, tiene que nutrirse de la acción. Se corrió un poquito de la concepción tradicional de la ciencia, en donde en base a lo conocido, al paradigma en el que nos movemos, podemos formular ante las anomalías que se nos presenten nuevas hipótesis y luego validarlas en laboratorios o en el campo empírico que sea. Él decía, la realidad no se la puede circunscribir a una variable o a un conjunto de variables. La tenemos que abarcar y tratar tal como viene, en crudo, con sus múltiples facetas. Esto es difícil de sistematizar, es difícil de trasladar a una organización como la universidad, pero créanme que ese es el intento que hace la UFLU. Intento pequeño, pero intento, efectivo. Nuestra principal responsabilidad y tal vez nuestro principal mérito es que todos los días intentamos ser coherentes y consistentes con este mandato, construir un nuevo modo de acercarnos y de conocer. Esta facultad y el laboratorio que les decía tienen ese mandato y lo interpretan del mejor modo que pueden, convocándonos a reuniones como estas, en la que vamos a analizar un macrofenómeno, su implicancia en la evolución de nuestra región, que está sesgada y atravesada por miles de factores. Y lo vamos a tratar de ver desde distintos ángulos, de distintas dimensiones. Algunos ángulos los vamos a poder abordar con propiedad, como la propia infraestructura, el desarrollo de la infraestructura física de las ciudades o como la economía de esas ciudades. Otros ángulos los tendremos que sospechar porque no tenemos competencias suficientes. Tratar de entender la psicología social de los habitantes de esta región, los actuales y los que emigren, es algo que hoy, por lo menos en esta jornada, nos excede. Pero ya simplemente abrigar la sospecha de que hay otras dimensiones para entender el fenómeno y para poder operar sobre el fenómeno, ya es un paso de construcción de conocimiento. En tanto universidad, realmente esto nos llena de orgullo, nos llena de un pícaro placer. Esto es disfrute, esto no es trabajo, esto es realmente goce en el mejor de los sentidos. Por lo tanto, si esta jornada es exitosa es porque todos nos nutrimos en la escucha del otro y en la polémica con el otro. La última cosa, queremos hacer una propuesta. La dejo así, la planteo en el aire para que, si es una idea fructífera, pregne en ustedes y veamos cómo la construimos en el 2017. Y si no es fructífera, quedará solo como una anécdota. Este laboratorio, para poder operar, necesita nutrirse del vínculo con las ciudades, y particularmente con quienes administran las ciudades, esto es, con los gobiernos locales, con los municipios. Creemos que puede ser oportuno que a partir del 2017, de un modo no político en el sentido de construcción de poder, sino político en el sentido más profundo, de tratar de incidir en las políticas públicas, el laboratorio esté acompañado por una suerte de consejo asesor o de consejo social, formado por quienes deseen participar, que en algún grado comprendan la realidad de los distintos municipios. No hace falta que venga un intendente a representar a su ciudad en ese consejo. Basta con que alguien interesado en esta problemática nos acompañe. Y reunir a ese consejo con una frecuencia cuatrimestral o semestral, la que nos podamos dar, para que en debates amplios ayudemos los habitantes de las ciudades y sus representantes municipales a construir
una mejor direccionalidad de ese laboratorio. Entonces, dejo esta idea de que formemos una suerte de consejo asesor que acompañe al laboratorio, que le dé apoyo, que le dé sustento, que le marque realidad para que los académicos no volemos y nos vayamos por nuestra rama, como suele ser nuestro hábito, y entonces construyamos de otro lugar. Si logramos esto, esta jornada va a tener sentido. Si además de todo esto es atractivo e interesante, esta jornada va a ser doblemente exitosa. Así que bueno, gracias a todas las autoridades que nos visitan, representantes de las provincias, de los municipios, a ustedes docentes, a ustedes los expertos que nos visitan, a los chicos, a los alumnos, a todos los funcionarios de UFLO que no solamente colaboran para que esto suceda desde el punto de vista logístico, sino que se interesan con la misma pasión que ustedes respecto de los temas que tratamos. Y bueno, disfrutémoslo. Así que muchas gracias por estar aquí.